¿Cuántos de los de aquí aman a Cristo? Amén. Aleluya, Él ha hecho tanto por nosotros que cómo no lo vamos a amar. Pues bien, hoy voy a compartir acerca de la armadura de Dios. Sé que vosotros, como sois entendidos en la palabra, sabéis qué es la armadura de Dios. Así que vamos a dar un repaso, ¿no? Y la verdad es que hubo un contratiempo porque tenía que compartir yo hoy, pero bueno, por razones pues resulta que no tenía yo preparado nada, ¿no? Y yo lo iba a poner a otro ministro de aquí, a otro pastor, a que saliera a compartir. Pero había una palabra que resonaba en mi cabeza y decía, 2 Corintios 3:4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, de que no somos competentes por nosotros mismos o para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Claro, yo no me sentía competente, pero claro, Dios me decía, no eres competente por ti mismo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén, aleluya. Y yo, pues quiero creer a Dios, quiero seguir a Dios y pongo en práctica eso, ¿no? Entonces, pues voy a compartir. Espero que sea una palabra que os sea de edificación para vosotros. Amén. Y bueno, estaba recordando tiempo atrás, ¿no? Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, venía a la iglesia y la verdad que veníamos con éramos un grupo de jóvenes, estábamos muy unidos, servíamos juntos. Salíamos a bailar, pero evangelizando, ¿no? Para evangelizar, hacíamos teatros, nos congregamos aquí en la nave y la verdad que era un buen tiempo, servíamos, teníamos un proyecto, la iglesia tenía un proyecto que se llamaba La Ventana 414, que era, dábamos de repaso en los barrios más necesitados. Y la verdad que era un buen tiempo y éramos unos jóvenes pues apasionados, eso pensaba yo. Pero hubo algo que, digamos que algunos jóvenes empezaron a coger rumbos o caminos diferentes, ¿no? Se alejaron de Dios, no quisieron saber nada, eligieron más el mundo que las cosas de Dios y la verdad que eso me afectó por dentro, ¿no? Pensaba que no, pero eso me afectó y hubo una época en que yo pues me llené de por qué, ¿no? Y decía, ¿pero por qué pasa esto? Me llené de por qué, le preguntaba a Dios, ¿pero por qué si servíamos juntos, si estaban bien en el Señor? ¿Por qué Dios permites tú estas cosas? Entonces se anidó en mí la duda, se anidó en mí la incredulidad, incluso llegué a dudar de Dios, ¿no? Llegué a dudar de su palabra y llegué a dudar de todo eso por razones y de otras cosas, pero eso también produjo eso en mí. Y la verdad que ahora que lo miro con retrospectiva, es decir, desde un foco más, digamos, más maduro, ahora más maduro en el Señor, digamos que no vimos venir de que estábamos en una guerra espiritual, de que estábamos en una lucha. Y es que es verdad, amigos, estamos en una lucha. Y es que es eso, siempre estamos en una lucha constante. Pero ¿quién es nuestro adversario? ¿Quién es el que está al otro lado del ring? El enemigo, ¿no? Y la verdad es que entre más rápido te des cuenta de eso, entre más rápido te des cuenta de que estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual, más beneficioso será para tu vida, ¿no? Yo no quise creer eso, ¿no? En aquel tiempo, yo ignoraba, quería decir, eso no va conmigo, ¿no? Eso de Satanás, yo estoy con Dios y a mí eso de la lucha no puede. Pero aunque tú lo ignores, aunque tú mires para otro lado, eso te va a arrollar como un camión, porque es verdad. En el momento en que tú le dijiste sí al Señor, en el momento en que conociste a Cristo, te volviste blanco del enemigo. Y eso lo tienes que creer. ¿Y por qué lo tienes que creer? Porque la verdad es que sí, cuando venimos al Señor todo es muy bonito, ¿no? Dice que es un Dios de amor, de que Él nos acepta,
de que fuimos bautizados con su Espíritu Santo que nos dice que ahora somos sus hijos. Ahora nuestro espíritu clama diciendo Abba Padre, ¿no? Dice. Y es que ahora somos hijos adoptados de Dios y todo eso tiene unos grandes beneficios, sí, pero también estamos en una lucha. Dice en Efesios 6:12, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. Es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es con el hermano de al lado, nuestra lucha no es contra mi mujer, contra el vecino que siempre que nos distrae o que está siempre con la música alta. En ese caso sí. No es contra el panadero que nos miró mal. No, nuestra lucha es contra todas esas espirituales de maldad. ¿Y qué quiere decir todo eso? Lo único que quiere decir es que el enemigo está estructurado. Que el enemigo tiene un ejército bien estructurado, listo para la batalla, listo para luchar contra nosotros, contra los hijos de Dios. Y cuanto más te des cuenta de eso y más rápido, es mejor para tu vida. Él quiere destruir tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, que nos enfrentemos entre nosotros, que haya discusiones. Él siempre vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir, para crear división. Solo hay que ver en el mundo en el que estamos. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Tanta maldad, tanta avaricia, tanto lleno de pecado, tanta división. Todo eso viene del enemigo. Él reina sobre este mundo. Él dice que reina sobre este mundo. Cuando estuvo tentando a Dios, dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Por qué los iba a dar si no es que sean suyos? ¿No? Él quiere destruir nuestra familia, una base muy importante ahora mismo de la sociedad. ¿Qué está pasando hoy en día? Con todas esas leyes de los gobiernos, cada vez menguando a la familia. Hoy en día yo me pongo a ver en mi trabajo y es que ahora solo mis compañeros solo quieren tener perros. Dicen, ¿familia? ¿Eso para qué? ¿Hijos? Bah, eso es una carga. Me ven raro porque tengo 2 hijos, soy más o menos joven, tanto. Pero me ven raro y diciendo, pero si ellos tienen su vida y ven a los hijos como una carga, ¿por qué? Porque son egoístas. El pecado es el que reina en este mundo y eso se ha ido incluyendo en la mente de la sociedad poco a poco, generación a generación, y eso lo ha ido sembrando el enemigo. ¿Para qué? Para derrotar a la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Si tenemos una familia unida, unos hijos que creen en Cristo, que los encaminemos, vamos a hacer una sociedad fuerte con los valores cristianos. Amén. Él quiere destruir nuestra relación. Y es que hay mucha maldad en el hombre. A veces pienso en las guerras. En estos días vi una noticia que decía que en la guerra de Vietnam se cometían atrocidades. A las embarazadas delante de los maridos les rajaban. Impresionante, ¿no? Y yo digo, ¿por qué el hombre tiene tanta maldad? Y en estos días mi mujer, no sé quién me envió una noticia, la verdad que una madre tenía un bebé y por irse de fiesta dejó al bebé 15 días, no sé. Y el bebé, pues, ¿qué va a pasar con ese bebé? Pero ya sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es el problema no es ella, el problema es el enemigo, que tiene atada a la sociedad. Y como una iglesia fuerte, unida, tenemos que ir en contra de todo eso, tenemos que ponernos en la lucha. Así que si piensas que esta lucha no va contigo, aunque mires para otro lado, te va a arrollar como un camión, porque esto sí que va contigo. Y es mejor ser conscientes de que estamos en una batalla, estamos en una guerra y nos tenemos que preparar para ello. Dile al que está a tu lado, estamos en una guerra y nos tenemos que preparar. Vamos, díselo. Es mejor ser conscientes desde ya. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos prepararnos
siendo conscientes de cómo debemos andar y qué es lo que debemos hacer. En Efesios 6:11 dice, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Con qué armadura nos tenemos que vestir? Con la armadura de Dios. Muy bien, exacto, con la armadura de Dios. No hay que olvidarse de eso, no tenemos que vestirnos con nuestra propia armadura. No tenemos que ir a batallar nosotros solos, no. Dios nos ha dado unas herramientas para poder batallar. No queremos ir con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias armas o nuestros métodos, porque hay mucho valiente que va por ahí así. A lo mejor, no sé. El único que puede hacer frente al enemigo es Dios. Dios tiene controlado al enemigo. En ningún momento le ha podido ganar o ni se le parezca. Eso lo tenemos que tener claro. Pero el enemigo sí que puede dañarnos a nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Vestirnos con toda la armadura de Dios. Pues bien, la armadura de Dios se compone de 6 elementos. Vamos a hacer un repaso. Dice en Efesios 6:14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se nombra todas las partes de la armadura de Dios que se describen en Efesios. La primera es el cinto de la verdad. ¿Qué quiere decir el cinto de la verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y para conocer la verdad, tenemos que conocer ¿a quién? A Jesús. ¿Y dónde conocemos a Jesús? En la palabra de Dios. Y esto es muy importante y esto siempre lo vamos a repetir. La palabra de Dios es casi lo más importante de todo esto. Para conocer a Jesús tenemos que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Y ahí es donde el enemigo nos va a atacar, diciéndonos que la palabra es mentira, haciéndonos dudar de todo lo que dice ahí. Por tanto, todo lo que dice en la palabra es verdad y no lo tenemos que creer. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta y enteramente preparado para toda buena obra. Del diablo la palabra dice que es el padre de la mentira. En él no hay ninguna verdad. Si empiezas a dudar de la veracidad de la palabra es porque el enemigo está atacando. Si empezamos a dudar de todo lo que dice ahí es porque el enemigo está susurrando contra nosotros. Tal vez yo en aquel entonces empecé a dudar de la palabra por culpa del enemigo. Me empecé a preguntar de por qué esto, de por qué lo otro, por qué Dios hace estas cosas. Y dando así y pensando en esas cosas, damos pie a todos esos susurros del enemigo. Por tanto, no tenemos que dudar nunca de la palabra. Para poder colocarnos el cinto de la verdad, no solo tenemos que conocer la palabra y conocer a Jesús, que es la verdad, sino también vivir la palabra. De nada sirve que nosotros conozcamos la palabra, pero no la vivamos, que no la experimentemos cada día. De nada sirve. Dice que la sabiduría mucho envanece. Conocer a Jesús significa relacionarnos con Él, y eso siempre en esta iglesia lo hemos puesto bien, remarcarlo siempre. No es una religión, no es algo de venir a los cultos, sentarnos a escuchar la palabra, no. Se trata de tener una relación con Cristo, cada día, de conocerlo en la palabra, de tener esos tiempos con Él de intimidad. Eso es lo que significa conocer a Jesús. Segundo, vestíos con la coraza de la justicia. Cuando se habla de justicia, se habla de hacer lo justo, de hacer lo correcto. Vestir la coraza de justicia significa que vivamos
y andemos como Jesús anduvo, haciendo siempre lo correcto, viviendo una vida íntegra, humilde. Jesús es nuestro modelo a seguir. Siempre que dudéis, preguntar, ¿qué haría Jesús en este caso? O si no lo sabéis, preguntar, ¿qué haría mi pastor? Eso me pasó hace poco. ¿Qué pasa? Que el enemigo siempre va a oponerse en nuestro camino. ¿Y cómo lo hace? Tentándonos. Y él nos tienta siempre en los momentos más débiles. En los momentos más débiles estamos. Él lo único que quiere cuando tentemos es que pequemos. ¿Por qué? Porque Él quiere destruir esa relación con Dios. Y sabemos que Dios es santo, es 3 veces santo, y con Él no puede haber pecado. Pero sabemos que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y así tener ese acceso a Él. Y Él sabe todo sobre ti, digo el enemigo. No me preguntéis por qué, porque no lo sé, pero lo sabe. Él sabe de qué pie cojeas, qué es lo que deseas en tu corazón. Esas, ¿cómo se dice? Debilidades y concupiscencias, ¿no? Es concupiscencia, sí. ¿Por qué? Porque Él te lo va a ofrecer y Él a veces no va a llegar y te va a ofrecer todo el pastel. No, Él es sutil, callado, poco a poco. Él es perseverante, tiene todo el tiempo del mundo, pues es eterno, hasta que le llegue su día, claro. Y Él toma su tiempo, y aparte sabemos también que Él tiene unas huestes, Él está bien estructurado. Cuando hablamos del enemigo, no es que el enemigo, Satanás mismo, se acerque a ti y te susurre, no, puede ser un demonio. Sabemos que el mundo espiritual es casi más real que el mundo en que vivimos. Si ahora mismo viniera una bomba atómica, esta de Putin, y me vais a reír, porque supuestamente la bomba más grande la tiene Rusia. ¿Y sabéis cómo se llama? Satán. Si viene una bomba y lo derriba todo, lo destruye todo, lo único que va a quedar es el mundo espiritual. Él te va a decir, mira, aléjate de la iglesia, vas a estar mejor en la discoteca, a los que les gusta la discoteca. No pasa nada porque te veas esa botella de whisky. Total, es un día. No pasa nada de que te fumes eso, no lo va a saber nadie. Él viene con sutilezas, a lo mejor eso no es tan sutil, ¿no? Pero a lo mejor nos ataca escuchando música mundana. Eso le digo mucho a los jóvenes, ¿no? Al reggaetón, al Bad Bunny y a todos esos que los odio con todo mi corazón. pero deseo que se convierta y que conozca a Cristo. Pero la verdad, eso solo, ¿qué es lo que hace? Nos contamina el corazón. Solo habla de sexualidad, de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. No tenemos que escuchar esa música, porque a lo mejor por ahí también puedes abrirle una puerta al enemigo. No sé tal vez cómo te comportes en tu trabajo, si eres de los que se mantiene firme, siempre diciendo, no, yo esto no lo hago porque, o hablando de manera diferente, no como ellos. Porque de esa manera estás abriendo una puerta al enemigo. Y él te tienta con todo eso. Dice en Mateo 4, del 1 al 11, no lo voy a leer, pero es cuando el diablo vino a tentar a Jesús. Dice que el diablo conocía la palabra y se la decía. Entonces, ¿nosotros con qué tenemos que resistir al diablo? Con la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra. ¿Amén? Amén. ¡Aleluya! No os durmáis, que estoy yo en un tono que os estoy... ¿Cuál era el primer elemento de la armadura de Dios? El cinto de la verdad. ¿Y el segundo?
Aleluya. Jesús utilizó la palabra para vencer la tentación. Si caes en la tentación y cometes pecado, el enemigo estará ahí para acusarte, para decirte que ya no tienes perdón, que ya Dios ya no puede perdonarte. Y si caes en los mismos pecados, Él va a estar ahí diciéndotelo. Pero debemos conocer la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Dice que si somos, que recordemos que debemos ponernos el cinto, perdón. Y dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Está en Primera de Juan. O está en Felipe, que no. Eso para lo que... Es que justamente fue este versículo y yo ya lo tenía. Perdón, el que no lo ha entendido, perdón. Luego se lo explico, luego que venga a mí se lo explico. Recordemos que debemos ponernos el cinto de la verdad y para ello debemos creer que la palabra es verdad, conocer la palabra y vivir la palabra. Amén. Tercero, la tercera parte de la armadura de Dios dice, calzados con el apresto del Evangelio de la paz, que viene a decir que nos calcemos con la paz que proviene del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es esta buena noticia de que Dios se hizo hombre, mandó a su Hijo para morir en esa cruz, para perdonar nuestros pecados y así que tener paz con Dios. Él ha roto esa barrera porque antes éramos enemigos de Dios, lo dice, éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira, pero Él ha venido a traer esa paz y ahora tenemos acceso a Él, amén. Y eso es lo que nos llena, porque ahora tenemos libre acceso para con el Padre y todo gracias a Cristo. Él es nuestro príncipe de paz. Sabemos que la paz que Él da no es como la paz del mundo. En estos días compartía que Él es nuestra paz, que nos da esa paz. ¿Cómo nos la da? Es como cuando estamos en esa barca y Él es el capitán. Pueden chocar las olas, pueden venir las tempestades, pueden venir vientos fuertes. Pero si estamos en la barca junto con Jesús, tenemos paz. A lo mejor estás atravesando por enfermedad, por problemas en tu matrimonio, por problemas en tu familia. Pero sabemos que si estamos en la barca con Cristo, tenemos paz. Amén. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, los problemas, las angustias, todo. Para poder disfrutar de esa paz hay que hacer dos cosas. ¿Sabéis que ponerse la armadura no es saber de la armadura y ya está? No, es hacer unos actos, es hacer unas acciones. Y primero, para ponerse la armadura tenemos que estar en paz con Dios. Sabemos que Él es santo, pues nosotros también debemos buscar esa santidad. Tenemos que estar en paz con Él. Y otra de las cosas que debemos hacer es estar en paz con los hermanos. Es casi mucho más importante. Dice Jesús, le preguntaban a Jesús, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Dice, amar a Dios y amar a tu prójimo. Él lo pone uno del otro, pero es importantísimo estar en paz con tu hermano. No puedes estar en paz con Dios si te peleas con tu hermano, si tienes discusiones, si odias al que está a tu lado. No puedes estar en paz. Así que para colocarnos el calzado del Evangelio de la paz tenemos que estar en paz con Dios y también con los hermanos, con los demás. Y sabemos que el enemigo apunta esas flechas ¿a qué? A esas relaciones. Primero a la relación con Dios, pero también apunta las flechas a las relaciones con los hermanos. Siempre va a haber esas enemistades, esos malos entendidos los puede poner Él. Pero tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él vino a destruir la familia, a lo mejor vino a destruir tu matrimonio, esa relación con tu padre. Pero tenemos que tener esa paz, y esa paz también viene con el perdón. Debemos aprender a perdonar. Amén.
Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó. Si no perdonamos al hermano, también dice que Dios no nos perdona. Tiene que reinar el perdón. Cuando reina el perdón, estamos cerrando puertas al enemigo. Estamos poniéndonos firmes ante él. Amén. También en Efesios nos habla de cómo deben comportarse nuestras relaciones, nuestra relación con el cónyuge. Dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero también dice, maridos, amar a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se dio por ella. No esperes que tu mujer se sujete si tú no estás capaz de morir por ella. Amén. También es verdad que hay mujeres que ven al otro ahí sacrificándose y aún así no se sujetan a eso. Pero también es verdad que hay hombres que no sé, hombres, por favor. No es mi caso, ¿a que no? La cuarta pieza de la armadura es... ¿Cuál era la primera? ¿La segunda? No, eso no, es broma, sí. ¿Y la tercera? Muy bien, es para ver si estáis despiertos. La cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe, amén. La fe en la Biblia se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar completamente convencido que lo que aún no ha ocurrido sucederá. Por tanto, actúo y tomo decisiones en base a ¿qué? A ello. Es como si ahora Dios me dijera, siéntate que allí hay una silla. Claro, yo con mis ojos yo no veo ninguna silla. Pero Dios me lo ha dicho. Entonces, mi acción, ¿qué sería? Pues sentarme. Ahora no me voy a sentar porque me va a caer. Pero es casi lo mismo. Aunque los ojos no lo vean y Dios no lo dice, eso es la fe y es la verdad. Pero también no hay que caer en el error de lo que no es la fe. La fe tiene que estar basada y cimentada en la palabra de Dios, en lo que Dios te ha dicho. Eso es en lo que yo puedo estar totalmente seguro. La fe no son mis emociones, no es, yo he sentido que voy a tener un Ferrari. Sí, Señor, no. La fe no es que porque yo lo quiera y lo desee y lo esté orando, entonces, no, eso no es fe. No podemos tener fe sobre nuestra fe tampoco. La fe se cimenta en la palabra de Dios, amén. Y es que muchas veces nuestra frustración viene de eso, viene de equivocaciones de por qué es la fe. Nos frustramos porque Dios no nos ha dado algo, pero es que a lo mejor Dios, ese no es el camino de Dios o no te lo ha dicho. Por eso tenemos que conocer muy bien la palabra. Y para escuchar la voz de Dios tenemos que tener una relación con Dios. Amén. Y para tomar el escudo de la fe tenemos que conocer muy bien la palabra y relacionarnos con Jesús. Debemos de recordar que la fe es dada por Dios y Él se la da al que le falte. Solo hay que pedirla, Señor, dame fe. Me recuerda que en Marcos 9:24 dice, es la historia de un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Lo había llevado a los discípulos, había tenido fe para llevar su hijo a los discípulos, pero sus discípulos no pudieron sacar el demonio. Entonces llega Jesús y le dice, Señor, ayuda a mi hijo. Y Jesús dice, hombres de poca fe, ¿por qué no habéis podido? Y el padre le dice, sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces tenemos que pedir a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad.
para creer en la palabra, para creer lo que no Él nos está diciendo. Y es que el enemigo va a traer situaciones donde nuestra fe va a flaquear. Sabemos que el enemigo siempre va a estar al acecho, pero la fe está cimentada en la palabra de Dios. Amén. Por eso hay que tomar el escudo de la fe. Dice que el escudo de la fe para quitar los dardos del enemigo. Amén. La quinta pieza de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, es una pieza que nos protege la cabeza, una parte importante. Es con lo que pensamos, algunos, a otros no sé. Esto tiene que ver con quiénes somos. Y para saber quiénes somos, tenemos que saber quiénes éramos antes, de dónde venimos. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, como he dicho antes, que en otro tiempo estábamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la potestad del espíritu de este mundo, que es el diablo. Pero Dios en su misericordia dio a su Hijo y nos rescató de esas tinieblas. Ahora no somos enemigos de Dios, de ahí venimos. Ahora somos hijos de Dios y eso es lo que somos. Amén. Somos hijos de Dios. Porque no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tiene un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Le decimos Padre, papá, papaíto. Porque ahora tenemos ese espíritu, que es el espíritu mismo que nos dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Eso es lo que tiene que llenar nuestras vidas, que somos hijos de Dios. Amén. Y ese es el yelmo de la salvación, es esa identidad que tenemos como hijos. Nunca debemos olvidarnos eso. Eso nos protege frente al enemigo. Hay muchos que pueden dudar de su salvación y esos son presa fácil para el enemigo. Que dudan de quiénes son. Si no tenemos una identidad fuerte, somos presa fácil para el enemigo. Amén. Ahora somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ahora somos nueva criatura. Gracias a Cristo, Cristo nos va a transformar a través de su Espíritu. Cada vez vamos a ser transformados. Amén. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir eso? De que ahora no hay un velo, ahora podemos mirar cara a cara a Dios. Gracias a Cristo. Antes decía que cuando Moisés se tenía que tapar la cara cuando veía a Dios, porque la gente tenía miedo, ahora no hay miedo. Y cada vez que estamos en la presencia de Dios somos transformados, aunque no lo creas, aunque no lo sientas. Cada vez que entramos aquí, en este lugar, y alabamos a Dios, confesamos con nuestra boca, exaltamos su nombre en la alabanza, Él hace cosas en tu interior. Eres transformado. Amén. Por eso es tan importante a veces abrir nuestra boca cuando alabamos. Porque estamos diciendo que en nuestra vida reina Cristo. Estamos exaltando su nombre y cosas empiezan a suceder. Amén. La sexta pieza de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una pieza fundamental y una pieza clave. Es la que une todas las demás. Porque ahí conocemos quién es Dios, porque ahí conocemos quién es Cristo. A veces podemos caer en el error de inventarnos un Dios, de hacernos un Dios a nuestra imagen, pero la palabra es la que nos guía de hacernos la imagen de Dios que es correcta.
Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice en Josué 1:7, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, porque es lo que va a traer victoria en tu vida. Yo lo creo. Amén. Y eso yo lo creo porque lo he vivido. Recuerdo cuando, digamos, que tuve esa incredulidad o ese momento en donde caí en la duda. Y la verdad que me acuerdo, y lo único que me volvió a tener esa esperanza, esa fe, fue recordar todo lo que Dios había hecho en mí. Recordar cómo era antes. Alguien que no tenía esperanza, alguien que se infravaloraba, alguien que no creía en Él. Ya lo he contado muchas veces. Intenté suicidarme, me sentía pequeño, pero Dios en su misericordia me acogió y todo eso se esfumó. Y lo sé porque yo por mis propias fuerzas no lo hubiera hecho. Y eso fue lo único que me hizo volver. Muchos jóvenes que se fueron porque el enemigo les tentó, porque amaron más el mundo que estas cosas. Cada uno tiene su decisión, ¿no? Y espero que esto os haya ayudado para luchar contra esas cosas, ¿no? Para que vuestra fe no decaiga, para que vuestra fe esté cimentada en la palabra de Dios, para que podamos luchar, para que seamos una iglesia cimentada en la palabra de Dios y que podamos tomar toda la armadura y vestirnos y hacer el enemigo y estar firmes. Amén. Amén. Y eso es lo que quería compartir hoy. Y